Producido por Código M&M. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Código M&M, el podcast en donde las chicas nos sentamos y nos juntamos a hablar sobre tecnología. Mi nombre es María Sol. Y yo soy Maffer y este es un espacio donde las mujeres estamos cambiando el juego. Hoy tenemos una entrevista súper cool. Quisimos traer a Marilyn Andino. Hoy ella se encuentra en Ecuador y la verdad es que ella nos trae una visión súper crack. Ella está liderando muchas cosas de innovación y ¿qué es lo que nos encanta? Es que ella está tratando de crear un ecosistema súper increíble desde Latinoamérica. Así que bienvenida Marilyn, mucho gusto. La verdad es que estamos muy emocionadas de escucharte hoy. Muchísimas gracias. Marisol, Maffer, por esta increíble entrevista. Les agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, así que lista para las preguntas y también para compartir con su maravillosa comunidad. Excelente, pues entonces vamos desde el inicio, ¿qué les parece? Pues nosotras ahora, para empezar, nos gustaría mucho conocer un poco de tu historia. ¿Cómo fue que tú terminaste liderando la innovación en tecnología? Y algo súper importante que nos gustaría saber es, ¿ese giro en el camino de tu vida fue algo que tú ya lo habías planeado o fue algo que descubriste mientras pues tu vida iba avanzando? No, esa es una muy linda pregunta, Maffer. Creo que desde chiquita siempre he sido bastante curiosa y creo que por suerte en mi casa supieron alimentar como súper bien esa curiosidad. Entonces, cuando yo estaba por entrar a la U, hubieron como algunos, no percances, pero algunas cosas que creo que a mí me marcaron bastante. Una de ellas fue que yo empecé a trabajar súper chiquita, o sea, empecé a trabajar a los 18 años. Siempre me había gustado como el mundo de la diplomacia, de hecho yo quería ser embajadora, entonces decía, sí, cuando me gradúe del colegio voy a hacer vida diplomática. Y tuve una experiencia de entender cómo funciona como el mundo político y dije, esto no es para mí. Dije, no, esto no es lo mío. Perdónenme, pero no acepto. Me quiero bajar. Entonces, me quiero bajar, ya, paren esto. Ajá, entonces, dije, no, esto no es para mí. Y tuve, así como cuando los hombres maduros llegan a su crisis de los 40, yo tuve mi crisis de los 18. Entonces empecé a trabajar súper chiquita y por suerte el trabajo en el que estaba era un trabajo bastante dinámico. Era un trabajo en una agencia de marketing. O sea, yo empecé pasando el café, contestando el teléfono, levantando bases de datos como pasante. Y luego me ascendieron a Content Marketing y luego me ascendieron a Product Owner. Eso como en el transcurso de 2 años más o menos. Entonces fue una experiencia súper chévere porque el lugar en el que yo trabajaba tenía sus oficinas en el coworking del que ahora es uno de los fondos más importantes aquí en Latinoamérica y el fondo más importante aquí en Ecuador, que es Buentree Ventures. Entonces ellos antes eran un coworking cuando recién iniciaban y tenían startups que estaban acelerando y luego se volvieron este súper chévere fondo que son ahora. Entonces fue una experiencia súper chévere porque mi vida a los 18, en lugar de ir a farrear todos los viernes al bar de moda, eran conocer nómadas digitales que llegaban al coworking a trabajar un montón hasta de noche porque, bueno, yo no sabía hacer muchas cosas, recién me había graduado del colegio, entonces me tocaba aprender muchísimo más, ¿no? Y luego ya dije, bueno, ya ahora sí voy a entrar a estudiar a la universidad y yo siempre quise aprender a programar. Entonces, creo que tomé par cursos, quería ser diseñadora de medios interactivos y justo el semestre en el que yo estaba entrando a la U, cambian de nombre la carrera, cierran la carrera ese año para nuevas inscripciones y dije, bueno, mi segunda opción es ingeniería industrial. Entonces voy a estudiar ingeniería industrial porque la malla tenía materias de robótica, tenía materias de programación, tenía materias de datos. Entonces dije, wow, y tenía talleres de electrónica también. Y luego justo ese semestre cambiaron la malla. Pero igual, sí, justo yo entré y cambiaron la malla, así como ¡Qué mala suerte! rayos. No. Tantos Sí, cambios. pero bueno, o sea, fue una malla chévere, muchas materias de datos, muchas materias de gerencia,
muchas materias de programación también, un chévere enfoque en temas de datos, de estrategia, bastante chévere la carrera. Creo que, o sea, no sé, si volviera el tiempo, hubiera estudiado diseño de medios interactivos, Ok. Definitivamente. pero, No me pero quejo de mi está carrera, bien, creo que pero ingeniería hubiese estudiado industrial me algo diferente. creo que es una carrera bastante linda, creo que me dio muchas herramientas bastante chéveres que ahora las aplico un montón en mi trabajo. Y creo que o sea, durante mi vida profesional tuve como la dicha de trabajar en algunos lugares que eran como boutiques de varios servicios especializados. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de selección que hacían IT recruiting, en una consultora súper grande de recursos humanos, y de cambio organizacional en Latinoamérica. Entonces tuve chance como de aprender como Hannah Montana, así lo mejor de todos los De mundos. los dos mundos. Qué bueno. Exactamente. Entonces, cuando quise ya empezar en el mundo tecnológico, bueno, yo ya traía como mucho background, porque había trabajado en par startups, traía mucho background en temas de producto, en temas de marketing, en temas de selección. Y en la universidad, el fundador de la Universidad San Francisco, que es la universidad privada número uno de aquí del Ecuador, para si es que alguien nos escucha desde afuera, era una persona súper irreverente. Entonces, me acuerdo que cuando yo fui, y eso fue algo que yo creo que a mí me impactó un montón, porque decía, o sea, primero mi sueño era irme a estudiar afuera, y luego por algunas cuestiones ya no pude hacerlo. En alguno de esos puntos de la vida, Viajero del tiempo mueve una silla, Mari cineasta, porque un tiempo que quería irme a estudiar Wow. cine en Argentina. Sí, y bueno, por suerte creo que la universidad, como es una universidad de artes liberales, te da como chance Ujú. de aprender de muchas cosas, sin importar como tu campo de estudio, como tu main file, pero tienes como chance de aprender de diferentes perspectivas, y creo que a mí eso me alivió mucho y me hizo crecer mucho. Y cuando yo llegué a la universidad, al Campus Tour, pregunté y dije como, oigan, ¿tienen como algo relacionado a transformación digital, algo de innovación, algo de tecnología? Dijeron, o sea, el Santiago, que era el fundador, me dijo como, ve, ¿sabes qué? Ahí hay un D-Lab, hacen cosas ahí, pero no, nada más, así yo. Entonces, me había quedado con eso. Dije, sería chévere como tener un espacio en el que los estudiantes hagamos cosas de innovación con las empresas, hagamos cosas de transformación digital y hablemos de este tipo de cosas. Y yo ya venía de entornos donde las empresas querían hablar de eso, y tal vez si no había un puente ahí, academia-industria, que se facilite esa conexión, ¿no? Entonces, con mis mejores amigos, y aparte todos mis amigos súper ñoños, ¿no? O sea, todos re ñoños, re ñoños. Entonces, justo empezó, o sea, yo entré a clases un 17 de enero, y un 20 de marzo empezó pandemia. Mi primer semestre en AU. Wow. Pues, Entonces fue súper chistoso porque, bueno, ya todos como que en pandemia, eh, pero no sé, como que el primer semestre te impacta mucho las amistades que haces, y como que todo el mundo entra en plan, hagamos amigos. Entonces todos se hicieron amigos, y mis amigos naturalmente era el grupo de los ñoños, ¿no? O sea, no podía ser de menos. Entonces, Ok. con mis amigos en el transcurso de los semestres dijimos, oigan, sí, como que qué aburrido estar todo el día en la casa, como que qué pereza, hagamos algo chévere. Entonces dijimos, bueno, en mi universidad hay como mucha chance de hacer clubes universitarios en los que puedes incluir a todos los miembros de la comunidad. Bueno, en ese tiempo los clubes eran bastante, y hasta ahora entiendo que son bastante autónomos. O sea, en mi universidad hay mucha libertad para hacer, o sea, yo creo que de verdad, genuinamente, para mí la universidad fue como un espacio bastante, no sé si sanador es la palabra, pero bastante de descubrimiento. O sea, todo lo que yo venía trayendo de mis otras vidas pasadas de trabajo, que ya era como mucho ser adulto, creo que en la universidad encontré un espacio donde podía experimentar mucho con quien yo era, o sea, con lo que quería hacer. Y me dio mucho espacio para hacer, para crecer, para entender. Y uno de esos espacios fue justamente el club de innovación que hicimos con mis amigos. Entonces
fue un espacio re lindo porque pasamos de ser 4 gatos a luego hacer 16, luego y como una progresión geométrica, ¿no? De 6 a 33 a 60 y luego a 100. O sea, en algún punto fuimos el club más grande de la universidad y eso como en 2 años y teníamos proyectos a lo bestia, o sea, era re lindo porque, o sea, hacíamos innovación en todo, o sea, dábamos clases en Kruger School, clases de leadership y de emprendimiento, teníamos proyectos con bancos chéveres para temas de innovación abierta, con el internacional, con el BGR, luego ya algunas cosas también con Produbanco, dábamos becas, a veces teníamos programas de innovación en verano con becas de la CAF y de la universidad en el que cada chico por un periodo de verano tenía un acceso a programas súper chéveres con la Universidad Politécnica de Valencia. O sea, en algún momento entregamos cerca de $100,000 en becas, enviábamos Wow. interns a Suiza. O sea, hacíamos summits, hacíamos un montón de cosas, entonces eso se volvió en un espacio súper vibrante y también bastante chévere porque compartíamos con nuestros amigos, ¿no? Entonces eso era como una empresita chiquita que si bien no generaba ningún tipo de rédito económico, se Rentabilidad. volvió en algo que generaba mucho exposure. Entonces teníamos contactos chéveres, hacíamos cosas chéveres. Y en algún punto dijimos, todo chévere que la universidad investigue, pero no hay este espacio donde las investigaciones se vuelvan startups o escalen un punto más. Entonces ahí surgió la idea de crear una incubadora de negocios. Yo soy fiel creyente que lo que es para ti siempre va a ser para ti, ni aunque te quites. Y lo que no es para ti, Sí, ni aunque te pongas. Entonmi mi literal. ejemplo de esto es que cuando yo todavía era estudiante en la universidad, nosotros levantamos un presupuesto inicial para operar el programa de $10,000. Presentamos el proyecto, le presentamos a la project manager de la universidad de financiero que aprueba los presupuestos, le presentamos a la directora de innovación de ese tiempo, o sea, le presentamos el proyecto a todo el mundo y ahí encima más en la universidad nos amaba. Entonces dijimos, bueno, sí, o sea, hagámoslo y levantamos la plata y dijimos, ya bueno, a ver cómo ponemos esto en marcha. Y justo a mí me contratan en Kruger Labs, que es una de las aceleradoras más grandes de aquí del país. Y me contratan y el resto de mis amigos igual como que les empiezan a contratar en otros lugares. Y el proyecto quedó ahí, la plata quedó ahí. Y bueno, yo me fui un año a trabajar a Kruger, ese año a entender, o sea, ya de adentro, cómo se gestiona, cómo se pone en marcha una aceleradora. Y yo era o sea, en pocas como la mano derecha del gerente del acelerador. Entonces yo estaba a cargo del proceso comercial, a cargo de toda la parte de operaciones, de los temas ya un poco más de asesoría, de incubación en ciertos proyectos específicos. Como todavía estaba estudiando y trabajando y estaba en el core de la carrera, fue un tiempo en el que además tuve un tema de salud bastante complicado. Bueno, que muchos eventos canónicos en un mismo año. Entonces, yo a fin de año montamos el Entrepreneurship World Cup, que es la competencia de emprendimiento más grande a nivel mundial, con la sede aquí en el Ecuador. Un proyecto hermoso, 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 hermoso. Y claro, como yo traía todas mis conexiones de la universidad fue la sede, hicimos un long table dinner y toda la cosa, pero yo ya sabía que tenía, o sea, ya sabía que tenía que renunciar, porque ya de verdad estaba muy burnout, o sea, dije, por un tema de salud, yo necesito renunciar y no importa si me quedo desempleada este tiempo, pero necesito un tiempo para mí, necesito un espacio para mí. Y justo hicieron un cambio de dirección de innovación en la universidad y el nuevo director de innovación es un increíble, el que ahora es mi jefe. Me Ok. dice, oye, estoy contratando a alguien para enero. Esto fue mediados de noviembre. Y yo siempre por un tema de ética y también un tema, no sé, un tema ético, si yo voy a renunciar, yo renuncio siquiera 2 meses antes. O sea,
porque generalmente yo tengo procesos críticos a mi cargo. Entonces dije, ve, ¿sabes qué? Conversé con mi anterior jefe y le dije, me estoy yendo, pero me estoy yendo por un tema como personal, como gracias por la oportunidad. Esto es lo que va a pasar. O sea, yo te voy a dejar entrenando a una persona, yo me voy a mediados de diciembre y voy a dejar cerrando como todos los procesos que vos tienes conmigo y que, o sea, difícil que alguien nos retome o que no se sienta como este desfaz, porque aparte éramos un equipo chiquito, ¿no? Yo dije, bueno, por algo ha de ser. Mi actual jefe me dice, ¿sabes qué? Estoy contratando a una persona nueva, mándame tu CV, te va a entrevistar el rector, te va a entrevistar tal, 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 tal. Bueno, creo que como era fin de año, nadie me entrevistó. Me contrataron para inicios de enero. Y luego con mi jefe le dije, oye, sí, sería chévere como tener una incubadora, volvamos a retomar el proyecto, hagamos esto, lo otro. Y me dijo, ve, Mari, vos, o sea, el espíritu de la Universidad en la San Francisco es mucho de dejar hacer. O sea, la gente solo hace y lo que sea, o sea, como que no lo que sea, pero lo que, o sea, como tú quieras plasmarlo, pues así se va a hacer. Entonces dije, bueno, o sea, dale, bueno, empecemos con el proyecto de la incubadora entonces. Tuvimos un batch inicial de cerca de 10 startups, que ahorita ya muchas de ellas están empezando a hacer sus primeros go-to-market, una acaba de venir de un programa de aceleración en Chile, quedando entre las 5 mejores startups del programa. Tenemos otra startup que está en Suiza en un programa de aceleración en la Universidad de St. Gallen, que es una de las mejores universidades de negocios en Europa. Tenemos ya algunas otras que están levantando sus primeros capitales semillas. Y creo que es una experiencia increíblemente maravillosa porque yo decía, bueno, en perspectiva, digo, como el proyecto me esperó, como yo volví y creo que, o sea, nuevamente, como todo lo que yo he podido vivir este año ha sido gracias a que la cultura del lugar en el que me encuentro es increíblemente maravillosa, es súper abierta. O sea, yo siempre digo que es como de los mejores lugares para trabajar porque creo que, no sé, vives con tanta libertad y puedes plasmar como tú quieras el proyecto. Y creo que eso es algo que en pocos espacios como se ve reflejado. Entonces, este change en temas tecnológicos, o sea, creo que para mí el mayor aprendizaje fue si no te gusta dónde estás o si no te gusta lo que estás haciendo, tienes que moverte. Y a veces ese moverte es construir ese propio espacio para poder hacer lo que tú quieres, hacer como te gusta y construirlo con las personas que tú quieres. Y otras veces también ese moverse es confiar. O sea, yo creo que a veces solo hay que confiar en las cosas confiar y hacer. Y saber que en los días malos, como no todo en la vida tiene que ser malo, sino que siempre al final de la tormenta sale el sol, porque yo recuerdo 2023 fue un año terrible, o sea, casi me muero 2 veces por un tema de salud, así como súper fuerte, pero ahora veo en perspectiva y digo como a veces solo hay que confiar, hacer con una determinación única, pero confiar en que las cosas que son para vos y en las cosas que si tú le metes ánimo, le metes corazón, le metes todo lo que tú quieres hacer de manera súper intencionada y súper consciente también, van a salir bien. O sea, no tienen por qué salir mal. Entonces, sí, creo que para mí lo mejor de todo este tiempo ha sido mantenerme súper optimista de todo lo que puede ser el futuro. Y creo que eso es algo increíble que nos entrega la tecnología, o sea, y creo que no hay ninguna otra industria o ningún otro sector que te ofrezca ese nivel de positivismo sobre el futuro más que la tecnología. O sea, nada puede empeorar, todo siempre solo puede ser inclusive mejor con la tecnología. Estás involucrada en innovación, ¿correcto? Pero yo siempre decía como, si tú quieres meterte en innovación y quieres innovar, pues te tienes que innovar a ti mismo. O sea, todo nace desde uno, desde el interior de uno mismo, y es lo que has venido haciendo. Y con esto quiero como un poco preguntarte, ¿cómo crees que esta experiencia te moldeó
para luego eventualmente empezar a sentirte como en ese rol de líder, porque al final estuviste liderando muchos proyectos que nos fuiste como que contando. ¿Cómo te moldeó toda esa experiencia y que te ayudó de cierta forma a liderar con personas como tus compañeros, que me imagino no todos tenían como la misma experiencia como tú, y que de cierta forma tú les fuiste transmitiendo esa información y toda ese espíritu que tú venías trayendo con tu background trabajando, ¿no?, en startups? ¿Cómo es que moldeó esto para ti en tu vida? Yo creo que en la vida tienes como dos opciones, ¿no? Y esto es, no sé, suena full a coaching de dólar, pero yo creo que el coaching de dólar a veces te salva un poquito la vida, ¿no? Creo que tú tienes la opción de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y creo que siempre como la opción de vivir desde, no sé si desde el estado más puro del amor, ya, porque es a veces algo bastante filosófico eso, pero a mí me ha gustado ver esta experiencia de haber tenido que trabajar y estudiar como una maravillosa oportunidad que no cualquiera la tiene, porque, o sea, yo reconozco que tuve mucha suerte aleatoria porque tenía trabajazos, o sea, trabajazos que para la mayoría de gente son envidiables cuando salen, o para la mayoría de gente que a veces busca esas oportunidades y no se les da, ¿no? Yo creo que siempre he tenido como mucha suerte de compartir con personas maravillosas y en espacios que me han permitido crecer un montón. Y con toda la humildad del mundo puedo decir que ha sido mucha suerte, o sea, y hay un libro que se llama Outliers de Michael Gladwell, me parece que es. Y él me explica como que tú tengas una cierta posición privilegiada no es más que la aleatorización de la suerte y el conjunto de las probabilidades más el contexto en el que te desarrollas. Yo tengo la fortuna de decir que creo que tuve mucha suerte porque desde los espacios de networking que teníamos en el club hasta mi primer trabajo, que era de pasante y no era de pasante en cualquier lugar, creo que tuve la bendición de que me hayan llevado a otros lugares que no sabía que podían existir, y creo que detrás de eso hay mucha aleatoriedad. Entonces, creo que lo primero con lo que me quedo es como ser bastante consciente de que el privilegio y la suerte que yo tengo son útiles y son valiosas en función de qué tanto yo puedo retribuir esa suerte a mi alrededor, y la responsabilidad que se siente también como transmitir y vivir con eso. O sea, creo que todas las personas que tenemos un mínimo de posición privilegiada nos debemos a la suerte y al contexto en el que crecimos o en el que crecemos. Yo creo que la primera es eso, o sea, entender que la responsabilidad de todo ese conjunto de probabilidades tienen que incentivarte o tienen que llevarte a construir espacios o a crear este tipo de lugares donde más gente pueda entender o pueda tal vez expandir sus posibilidades, o tal vez ver la vida de manera diferente o construir otro tipo de circunstancias a su alrededor. Y creo que eso es mucho de cómo yo guío mi vida, ¿no? Entendiendo esa suerte y entendiendo que yo soy solo un medio, o sea, que las cosas que me pasan tienen que servir para que más gente pueda tal vez compartir o disfrutar o entender la vida de una manera diferente, si es que así ellos lo eligen, ¿no? Y sin ningún ánimo de síndrome del Salvador ni nada por el estilo. O sea, creo que todos deberíamos tener como un mínimo de esa responsabilidad. De ahí lo segundo, con respecto a cómo eso me ha incentivado o me ha llevado como a liderar ese tipo de proyectos. No sé, o sea, creo que en mi caso es entendiendo como mucho de que de verdad soy una persona con mucha suerte. Y este tema de que todos estamos como al mismo nivel, y eso es algo muy bonito que nos han enseñado en la Universidad de San Francisco. Perdón si hago mucha alusión y esto parece... No, tranqui. Propaganda. Pero no, o sea, de verdad, yo tocará creo hablar que con la universidad para... No, tocará apuntar.
Sí. O sea, a ver, yo estudié con una beca increíble que le agradezco mucho a la universidad, de hecho, todas las oportunidades y todos los lugares a los que me ha llevado, o sea, no tengo como reparo en decir y admitir eso, o sea, creo que tuve mucha suerte desde el momento en el que hice la prueba de admisión, porque, o sea, claro, o sea, yo venía de una situación en la que en mi caso, o sea, no podían pagar como una colegiatura completa de $12,000 al año para estudiar y, o sea, de verdad la universidad me ha dado todas las facilidades y también como todos los recursos para que eso sea posible. Entonces, si algo yo he aprendido es que las oportunidades se construyen, las oportunidades se buscan, y en lugar de tener el pensamiento de hay que estirar los pies solo hasta que den las sábanas, yo creo que tienes que estirar los pies hasta donde tú quieras estirar los pies. O sea, si quieres estirar los pies hasta donde den las sábanas, dale, o sea, está bien. Pero si quieres buscar algo más y si quieres entender el mundo de una manera diferente y tal vez ver si hay otras sábanas diferentes y tal vez, no sé, ir a otras camas a probar ese tipo de sábanas, está bien, y hay que ir a buscar eso y hay que... Otras y hay sábanas una que vida estén frías entera. y no calientes, ¿eh? Exacto. Hay que ir a buscarlo y hay que ir a construirlo y hay que ir a explorar y hay que aventurarse. Entonces creo que en mi caso yo he tenido mucha suerte para hacer todo eso en conjunto y más bien como entendiendo que todos estamos como al mismo nivel cuando lideras un proyecto de las magnitudes de las que yo he venido llevando a cabo estos últimos años. Entender que todos son indispensables y todos tienen una función primordial en todas las cosas que haces, como cuando las cosas salen bien es el éxito de todos, y eso creo que es algo re lindo, y que me ha permitido como conectar mucho con gente súper increíble que se ha sumado a lo largo de los años en cada una de las iniciativas que a veces llevo a cabo. Este tema también de hacer las cosas muy generosamente, muy bondadosamente y siempre de corazón, como sin ninguna otra intención adicional más que hacerlo porque te nace. Creo que es otra cosa fundamental. Y luego realmente y genuinamente como tratar de ser el mejor en lo que haces. O sea, creo que hay un mundo, un mar de cosas, un océano de cosas que no sabes, pero al menos en eso que sabes, está bueno como convertirse en un experto, está bueno como buscar la excelencia en algo. Y yo creo que a mí eso me ha ayudado como mucho, o sea, y luego este ánimo y este sentimiento de, creo que uno tiene que ir siendo buena gente en la vida, Sí. para dejar que las cosas buenas le ocurran, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido algo que me llevo un montón y luego ser como compasivo con uno mismo, porque creo que hasta que no alcanzas un cierto umbral de madurez, la vas a cagar, o sea, y a veces hay que estar consciente de que la vas a cagar y tratar de cagarla lo menos posible, ¿no? Pero ser Lo compasivo menos con uno dramático mismo y con los posible. demás en esos tramos donde, porque eso es algo chévere de la industria tecnológica y es que hay mucha incertidumbre sobre las cosas que pueden salir bien y las cosas que pueden salir mal y no sabes que pueden salir mal. Entonces, creo que ser bastante compasivo con la incertidumbre y cómo tú manejas esa incertidumbre y cómo enseñas a otros a manejar esa incertidumbre, hay que tener mucha paciencia de por medio y creo que hay que enseñar con amor, creo yo. Ajá. Nos contabas, como la anterior charla que tuvimos, que en toda esta experiencia que tuviste, fuiste encontrando mentores en tu carrera. ¿Qué es lo que te gustaría compartir con la audiencia sobre qué importante es tener mentores a esta etapa de tu vida, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. A ver, bueno, cuando yo era chiquita, o sea, ahorita tengo 26, pero cuando tenía entre 18 y como 23, 24 años, mis jefes veían en mí como alguien que podían como mentorear o que podían como más o menos formar a Moldear. su imagen, moldear. Exactamente. Y tengo una historia re bonita
de Fernando. Fernando fue tal vez de las personas que más me influyó. Él es presidente de este grupo de consultora que queda o sea, que está con base en 5 países. Y yo siento que él era una persona con la que yo podía hablar de todo, o sea, era como un padre, así como, qué bestia, o sea, yo de verdad como crecí admirándole un montón y respetándole también un montón. Entonces, me acuerdo que me enseñaba un montón, no únicamente de cómo ser, no sé, de cómo hacer diseño instruccional o de cómo cerrar un trato, o, no sé, las cosas que hacíamos de core en la consultora, ¿no? Sino que podía preguntarle de cosas más profundas, tipo, chuta, o sea, ¿qué es el amor, no? Wow. O, ¿qué es la vida? La muerte. ¿Qué tiene sentido en la vida y qué no? Como, ¿cómo se vive la vida a tu edad? No es que el man haya sido viejísimo, ¿no? El man tenía en ese tiempo tal vez unos 25 años más que yo, pero bueno. Em, y Bueno, ya, 25 marca la diferencia. O sea, claro, ya ajá, tenía ya ha muchísimas vivido, horas ya de ha vivido. vuelo. Claro, claro. Y yo siento que todas las personas con las que he tenido la suerte de trabajar, como han tenido ese espacio o esa apertura para enseñarme un montón de cosas. Igual lo mismo me pasa con mi actual jefe, o sea, es una persona realmente tan increíble, aunque técnicamente cada uno tiene sus skills. Siento que es de esas personas que te enseñan a ser mejor persona. Entonces yo, nuevamente, cuando digo que mi trabajo a mí me ha ayudado, y yo creo que el mayor aprendizaje de esto es que si estás incómodo con un lugar, con la circunstancia, con las cosas que te rodean, hay mucho poder detrás de sentirte dueño de tu destino, o sea, dueño de las cosas que puedes controlar. Y yo siento que una de las cosas que puedes controlar es la vida que quieres construir. Y yo creo que hay mucho empoderamiento detrás de las cosas que aprendes en la industria tecnológica. O sea, es la industria que mejor paga, que aprendiendo un skill que valora el mercado laboral, mejoras tu salario de 2 a 10 veces de por vida. Y es bastante lindo y empoderador. Yo creo que una de las cosas que más he aprendido como este último tiempo es que siempre puedes elegir estar en un lugar mejor. Y eso, para mí eso me ha ayudado un montón mi trabajo. O sea, yo creo que venía de muchos trabajos en los que siempre terminaba súper burnout porque no tenía ningún tipo de límite ni con mis trabajos, ni conmigo misma, ni en las relaciones que me rodeaban. Y creo que, o sea, yo regreso a ver y digo como qué suerte que tuve, como, no sé si la valentía, pero sí como la fortuna de aprenderlo eso rápido, porque hay gente que se demora toda la vida o que nunca lo aprende. Y también como las herramientas, de buscar las herramientas para poder como remodificar esa realidad. Y yo creo que mi trabajo me ha ayudado un montón de entender que hay otras maneras de vivir la vida y de apreciar la vida mientras haces las cosas que te gustan. Entonces, regresando a la pregunta de los mentores, yo creo que para tener o para ser un buen mentor necesitas de vulnerabilidad y de mucha humildad para reconocer que hay cosas que Que no mm, sabes. Y que no no sabes sabes, lo que no sabes, ¿no? que no sabes que no sabes, para reconocer que hay cosas que el otro tiene y que a ti te gustaría aprender. Y ahí es donde entra la humildad y creo que la vulnerabilidad para poder acercarte y decir, oye, como yo sé que no sé y me gustaría saber, ¿qué tal si me enseñas? Entonces, yo creo que, no sé, todos mis mentores, por suerte, han sido las personas más brillantes con las que he tenido la fortuna de trabajar. Y luego también como las personas de las que te rodeas y a veces no te enseñan, puede que no te enseñen como a hacer código en Python o a ser un mejor desarrollador. Ya hay trabajos en los que sí, obviamente. Eh, pero en mi caso, mis mejores mentores me han enseñado como a vivir mejor la vida, o sea, como a entender que los problemas no son problemas a menos de que alguien se muera. Como, esa es una. La siguiente que me encanta es que uno tiene que aprender a ser auténtico, ¿no? No sé cómo explicarlo eso como en palabras más, no sé, como
como más cotidianas, pero creo que la autenticidad, si tú vives acorde a tu esencia, acorde a lo que tú eres, a lo que tú crees y eh, buscando tal vez no desde el ego, sino desde un, no sé, desde un sentimiento de bienestar, te va a ir bien en la vida. O sea, no hay por qué te va a ir mal, ajá. Entonces, eso es como importante, no importa la industria en la que estés, como en lo que vayas a trabajar o en lo que vayas a hacer, siempre como el engaño del ego puede ser algo peligroso, no importa en qué es lo que hagas. Y eso ha sido como algo importante que me han enseñado mis mentores y que creo que me ha ayudado también como a vivir de manera más aterrizada porque, o sea, es sencillo creerte lo mejor o lo máximo del mundo cuando haces ciertas cosas que es como muy temprano que te pasen a una cierta edad, pero aprender cómo a vivir en ese aterrizaje de que no eres, no eres únicamente la portada de la revista, no eres únicamente el ranking en el que te sacan, sino que eres un medio para hacer de este mundo un lugar mejor. Y aunque suene súper aspiracional y bastante idílico y bastante coaching de dólar, Coaching. eh, hay mucho de razón en eso, mientras más aterrizado vivas en que lo único que eres y que te defines son las acciones y el impacto que tienes en otras personas, y esa es una manera hermosa de trascender. Creo que eso, no importa en qué industria estés, no importa qué es lo que hagas, como te ayuda a mantenerte aterrizado y concentrado en la tarea, o sea, concentrado en que hay que hacer bien las cosas, en que, o sea, lo que dicen las culturas ancestrales, ¿no? Hay que hacer bien, sentir bien, pensar bien, para que todo salga bien. Entonces, y yo creo que a esos entendimientos, si es que no has tenido como un proceso de introspección, tener esos mentores que no únicamente te dejen guiar por el falso reflejo de lo que se cree que es el éxito. O sea, creo que eso para mí es lo que marca la diferencia entre un mentor y alguien que tal vez sí no tiene el mejor consejo ya, pero por suerte mis mentores todos han sido bastante aterrizados en tal vez en una manera diferente de ver la vida que encaja mejor con lo que yo quisiera que sean los siguientes años para mí en futuro, ajá. Qué bonito porque te has rodeado pues de personas muy humanas, muy serviciales, muy generosas y eso ha, o sea, más que haberte enseñado mucho, ha hecho el match perfecto porque es lo que eres también, ¿no? Y eso te ha llevado a escucharlos de una manera diferente, ¿no? Y dejarte mentorear, como quien dice. Me encantan muchas de las frases que has dicho, increíbles, esos dichos que no los había escuchado, pero son muy lindos, muy llenadores. Gracias por compartirnos esa experiencia, porque se nota que te sale del cora y de la esencia que tú tienes, ¿no? Bueno, del corazón, por si acaso alguien diga que es el corazón. ¿Sí? Y ya pues que has ido un poco metiéndonos en ese mundo laboral, en lo que has trabajado, en lo que has hecho. Ahora pues nos gustaría conocer de qué es lo que estás haciendo hoy, ¿sí? Nos contabas que pues estás liderando la reformulación de un programa de incubación tipo Y Combinator, pero desde Ecuador. Nos gustaría saber qué están haciendo de diferente desde allá y cuál es esa visión a largo plazo que tienen con este proyecto. Bueno, Y Combinator es la aceleradora de startups de base tecnológica más importante a nivel global, basada en Silicon Valley, que invierte o ha invertido en fases iniciales en las compañías más exitosas. Tal vez el 60% de las aplicaciones que hemos o utilizamos a diario han sido aceleradas en Y Combinator. Entonces, es un programa de aceleración como de los más top que existen, y que cada batch de aceleración que ellos escogen van un poco marcando también como estas tendencias de hacia dónde van las industrias en diferentes temas de tecnología, o estos nuevos players en industrias, por ejemplo, no tradicionales. Entonces, y hacia dónde va también como el ecosistema en términos de aceleración de startups tecnológicas, y eso es algo re bacán. En la Universidad de San Francisco hemos venido pensando en cómo nos volvemos este semillero
de talento tecnológico, no únicamente para el Ecuador, sino también para toda Latinoamérica, en el que impulsamos el crecimiento de nuevas startups de base tecnológica agnósticas a la industria, pero sí que vengan cargadas de mucho impacto social y también de mucho propósito por detrás. Entonces, porque creemos que esa es la manera correcta en la que se hacen negocios, innovando, creando tecnologías disruptivas con gente innovadora, con gente increíble, pero que además tengan un fuerte propósito de por qué se hacen los negocios y que tengan este sentimiento de querer dejar el mundo muchísimo mejor de lo que lo encontramos. Entonces, bueno, de hecho, hace un par de días tuvimos ya nuestra última visita de acreditación. Estamos trabajando para hacer el nuevo calling de startups que tenemos en este mes de abril-mayo. Y estamos súper felices porque hemos tenido resultados súper positivos, tanto hacia adentro como hacia afuera. Nuestros programas de incubación, nuestros programas de apoyo tecnológico, creo que están dejando ahí como una marca súper chévere en el ecosistema local y también que queremos que deje un impacto bacán en el ecosistema regional y mundial. Creo que hacerlo, bueno, la universidad no recibe ni $1 del Estado y todo lo que se hace es financiado 100% por fondos de la universidad. Entonces creo que hay un mérito aún mayor cuando una universidad entiende cuál es su papel dentro de la generación de un nuevo ecosistema, y más aún De la en temas. economía en sí, ¿no? Sí, También. sí. Entonces, creo que ahí hay un fuerte compromiso por parte de la universidad y también por todos los que estamos detrás de la creación del programa, de la puesta en marcha del programa y también ya en el ecosistema interno de la universidad sobre cómo se reformulan estos nuevos modelos de negocio, entender que en el Ecuador hay mucho talento y mucho ADN tecnológico por Sí. explotar, por exportar. Hay cosas maravillosas que solo pueden suceder aquí en el país porque somos un laboratorio en el que cada geografía tiene sus propias características y en el que tienes mucho talento para producir cosas y en el que tienes una dinámica y también un ecosistema, o sea, tienes muchas cosas que probar en temas biotech, en temas healthtech, en temas foodtech, en temas de creación de nuevas tecnologías y de nuevos métodos, nuevos estándares, y hay muchas cosas súper bacanas que solo pueden suceder aquí en el Ecuador. Nuestra cercanía con otros hubs de innovación también es impresionante. Tener la misma zona horaria que manejan en Miami y un par de horas de diferencia con Silicon Valley es algo que nos pone en el radar para que muchas empresas de base tecnológica quieran establecer sus headquarters aquí en el país. Entonces, mi departamento, mi oficina tiene esta maravillosa misión de entender cuáles son estos retos del ecosistema, crear programas para que este talento tecnológico pueda encontrar o pueda hacer match con estas oportunidades locales, estas oportunidades globales, y sobre esto seguir construyendo una mejor economía, un mejor país que se diferencie, un powerhouse, como nosotros le decíamos, una superpotencia basada en ciencia, en tecnología, y en cosas que realmente tienen propósito, en cosas que realmente tienen futuro. Y yo creo que la educación, la tecnología son dos cosas que te ofrecen mucho de lo mejor del mundo. Entonces, nada, yo creo que mi trabajo es un trabajo fenomenal. Justo hace un par de semanas tuvimos un hackathon en la universidad para visibilizar el talento tecnológico. Y por aquí tengo par fotos. Estuvo el equipo de justo en mi escritorio tengo las fotos Cool. del hackathon, de todas las aventuras en las que a veces nos metemos. En esto estoy yo. Ya, Y creo que qué es una cool. experiencia súper chévere del Interact to Hack. Justamente mi trabajo también es crear este tipo de espacios en los que las empresas, también el talento pueden hacer match. Ya desde el lado de la incubadora es poner en marcha un programa que cumple con los mejores estándares internacionales para incubar al mejor talento, y que de aquí del Ecuador nazcan estos unicornios
que redefinen cómo se están haciendo negocios en industrias disruptivas, en industrias que creemos que no pueden ser posibles aquí en el país. Y creo que por otro lado también como pensar en nuevas formas en las que yo creo que hay un problema gravísimo y que pocas personas o no se trata con la seriedad del caso, pero creo que el activismo tecnológico tiene que servir también con fines, no quiero decir la palabra políticos, pero no se me viene como otra palabra a la mente, en el que redefinimos también las estructuras sociales. Nuevamente, este tema de que la tecnología te puede dar acceso a trabajos que mejoran tu salario de 2 a 10 veces más de por vida, es algo que creo que no se ha concientizado todavía del todo bien a nivel de la educación pública, tanto en escuelas, colegios como universidades, y entender que hay 1 millón de oportunidades. O sea, la demanda del talento tecnológico va a ser como, hay un gap de 50 millones de empleos que todavía no están cubiertos en la economía digital y todavía hay mucho que construir en ese aspecto. Entonces creo que el trabajo de personas como yo que están construyendo ecosistema a través de la educación, o a través de la creación de mejores entornos que ofrecen estas oportunidades es fundamental, pero todavía hay mucho que hacer en temas de política pública, todavía hay mucho que hacer en temas de inversión en esquemas sociales que les permitan a las personas en los lugares más necesitados encontrar y visibilizar este tipo de oportunidades. Hace poco estamos trabajando con una fundación que es Fundación Rofe Toca una Vida, con un software factory que es Sofka, en proyectos de becas para chicos entre 16 a 22, 23 años, que les impulsan a crecer sus carreras en temas tecnológicos y nos ha parecido algo fundamental, algo necesario. Este año tenemos como universidad el reto de lanzar el semillero tecnológico, tal vez con varias empresas aquí en el Ecuador que quieran sumarse, para que más personas ingresen a este tipo de economías, a este tipo de industria, pero con los skills necesarios, con los skills que deberían ser y que realmente les van a ofrecer un upgrade de carrera impresionante y que les van a llevar a ser los siguientes líderes tecnológicos que no únicamente el Ecuador, sino que toda la región necesita. Entonces, creo que eso es un poco como en resumen el día a día en mi trabajo, en todo lo que hago. Yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo, para mí la verdad lo es. Es un trabajo fascinante que me permite conectar con personas increíbles como ustedes, personas increíbles con las que comparto el día a día en mi trabajo. Y nuevamente creo que eso solo es gracias a que tengo una suerte increíble, ya que creo que realmente las oportunidades están ahí, hay que salir a buscarlas y siempre ver como el vaso no medio vacío, sino siempre medio lleno. O sea, eso creo que a mí me ha permitido echarle pa'lante y como saber que siempre es posible, ¿no? Creo que resonó mucho lo que tú dijiste de que aquí en Ecuador hay mucho talento y tal vez eso a veces como que no lo reconoces hasta que, particularmente a mí personalmente, no caí en cuenta hasta que no estuve afuera, viviendo afuera, y que gente que me preguntaba, oye, ¿de dónde eres? Pues no sabía de dónde es Ecuador, y que me tocaba explicarle dónde es Ecuador, y que de cierta forma también es como que tienes ese sentido de pertenencia ecuatoriano, no solo por la localización en donde estás y todo lo que hoy por hoy Ecuador es muy muy rico en su diversidad de flora, fauna y etcétera, sino también por su diversidad de talento que tenemos acá. Ecuador de por sí tiene un talento bastante grande a nivel de conocimiento y somos muy inteligentes, la verdad es que sí somos muy inteligentes. Entonces, a partir de eso, creo que el mensaje es justo esto, ¿no? Como primero créetela y créatela con humildad, que es lo que tú estabas justamente mencionando, para poder justamente ir agarrando esas oportunidades y abriéndote puertas a nuevas conexiones y me gusta mucho lo que estás haciendo porque yo desde afuera digo como la fácil, tal vez llamémoslo así, como que salir del país y buscar nuevas oportunidades en países mucho más grandes, pero el trabajo está acá, está en Ecuador. ¿Cómo hacemos crecer una economía en donde nosotros mismos podemos como que trabajarlo y que ese talento que de cierta forma también se fue para afuera
¿cómo lo hacemos volver para que creen nuevas empresas, para que creen un nuevo ecosistema y traigan todo ese conocimiento que están aprendiendo afuera y lo traigan acá a Ecuador para construir un nuevo Ecuador, una nueva Latinoamérica como tal o más innovadora como tal? Entonces me gusta y conecto mucho con lo que tú estás haciendo porque se necesita más gente haciendo lo que tú estás haciendo desde acá, desde Ecuador, conectando al gobierno, conectando a la industria, conectando a la academia, que es la única forma en cómo podemos hacer más una mejor economía para todos, ¿no? Y de cierta forma seguir innovándonos. Partiendo de eso, me gustaría hacerte como que la última pregunta, como un poco para ir cerrando, y es, ¿tú qué crees que son esas habilidades que hoy por hoy el talento ecuatoriano, el joven o la joven ecuatoriana necesitan como ir construyendo para involucrarse en el mundo de la tecnología, estando aquí en Ecuador, estando aquí en Latinoamérica? Y no sé, ¿cuál es ese consejo que tú le darías a nivel de skills a esos jóvenes ecuatorianos y jóvenes latinoamericanos? Yo creo que todavía poco se habla sobre la disrupción de la inteligencia artificial en transversal a cualquier cosa que hagamos y a cualquier tema que topemos. Yo creo que las escuelas, los colegios, las industrias, no he escuchado todavía una conversación profunda sobre el nivel de profundidad que va a tener y que está teniendo la inteligencia artificial, hondo, profundo en todas las actividades que hacemos. Y si alguien que me está escuchando está utilizando todavía la inteligencia artificial para redactar, para hacer resúmenes, Emails. Para mails, entonces no está entendiendo el verdadero sentido, ni está topando con profundidad, ni entendiendo a profundidad todo el impacto que está teniendo y que va a tener la inteligencia artificial en todo lo que hagamos. Yo creo que la inteligencia artificial no va como a reemplazar trabajos, pero sí va a reemplazar a las personas que no sepan hacer uso de ella. Hace poco que lanzaron el nuevo modelo de ChatGPT para crear imágenes. Justo estaba viendo hoy de mañana antes de esta grabación demos de gente que hacía anuncios publicitarios y todo un sistema de edición, o sea, completo, y que suave y redefine cómo las agencias de publicidad, de marketing van a empezar a operar. Este tema de cómo hacemos procesamiento de datos de manera mucho más efectiva, mucho más rápida. Luego tienes este tema de cómo la inteligencia artificial va a pasar a crear muy rápidamente aplicaciones que antes te hubieran tomado un equipo de 5 desarrolladores en la India por cerca de 6 meses o un año para crear o lanzar un MVP. Como esas cosas están empezando a cambiar, y creo que todavía la gente no entiende como la profundidad ni el impacto, y creo que la educación debería proponer como un sistema de reaprendizaje para que aprendamos a vivir mejor con ese tipo de cosas. Luego, más allá de esas habilidades duras o de esas habilidades técnicas que creo que todos deberíamos aprender o reaprender o hacer un upskill, creo que luego de eso vienen estas habilidades blandas de pensamiento crítico, de creatividad, de innovación, de emprendimiento, de tolerancia al error, y yo creo que la más difícil tal vez de adquirir es tal vez esta de la tolerancia al error. Y sí, tolerancia al error, porque creo que se incluye como la tolerancia a la incertidumbre también. Creo que vivimos en tiempos aún más inciertos que nos empujan a siempre estar readaptándonos o entender cómo está funcionando el mundo actualmente. Creo que este tema también un poco más social, crear conexiones humanas. Justo igual, mientras estaba hoy de mañana me desperté re temprano, entonces empecé a ver como un par de videos que dije como que lo tengo en cola, y decían, ¿qué pasa si juntas el modelo de ChatGPT o 3 mini o el de, no me acuerdo, Lambda creo que era, con un modelo de generación de voz más un modelo de tipo Midjourney o tipo Grok o tipo para generar como imágenes hiperreales? Vas a tener muchas empresas que en futuro empiecen a vender
mascotas virtuales, más o menos como lo que pasa en Her, que tienes un asistente virtual del cual te enamoras y nunca, o sea, un Tamagotchi por siempre que se va a adaptar a tu personalidad. Sí, Ajá, ajá. Entonces, y cómo eso también reconfigura la manera en la que nos conectamos con otras personas. Yo creo que las sociedades están construidas, la base fundamental es el sistema de conexiones profundas que podemos llegar a tener con otras personas, y creo que eso se está perdiendo un poco por múltiples razones. Desde el COVID creo que ha venido aún más en picada, y creo que si dejas como un poco eso de lado, como inclusive para construir una mejor empresa, para tener mejores negocios, para construir una mejor educación de calidad, o para inclusive cosas más personales como formar una familia o crear una red de amigos y una red de apoyo, es algo que, una habilidad que creo que hay que tenerla consciente, que hay que entrenar, sí. que hay que fortalecer, y creo que esa habilidad tiene como muchas habilidades de por sí como conectadas, pero creo que cualquier cosa técnica como se puede ir aprendiendo en el camino, pero estas otras que te permiten tal vez dar un upgrade o tal vez entender el mundo de manera diferente, que ya son un poco más blandas, creo que esas son las que te permiten entender el mundo no únicamente en tu pequeña burbuja de las personas que te rodean, sino entender cuáles son esos problemas que son tropicalizados, no únicamente en tu realidad, sino que existen en cualquier otra locación, y crear soluciones con un mayor impacto, y también entender el mundo desde una perspectiva mucho más amplia para poder reconfigurar como ya sea tu comportamiento, o entender cómo influir en el comportamiento de los demás para tener más impacto en las cosas que tú hagas. Ujú, Conecta también. conmigo, conecta con... ¿Sabes? Bien, acá, porque es crucial, ¿no? Estaba pensando mientras nos compartías esto, Marilyn, pues que definitivamente estas tecnologías, la IA, ha sido creada por humanos y nos da mucho temor que nos ganen, ¿no? Pero si fueron creadas por humanos y si nosotros aprendemos o seguimos construyendo pues nuestra humanidad, es muy difícil que pase. Y decías algo súper importante, le va a ganar a las personas que no saben cómo manejar estas herramientas. Y claro, ahí viene el papel o el rol de nosotros, que conocemos un poquito más, de hacerlo como un poco más visible para las demás personas. Y gracias por lo que acabas de decir, porque eso a cualquiera de quienes nos escuchan, pues seguro les va a llegar y van a decir, ok, abramos los ojos, paremos un ratito y veamos cómo podemos mejorar esto a tiempo, ¿no? Y no después un no, ¿qué hicimos? Nos dejamos vencer, nos dejamos ganar, perdimos conexión con lo que somos, con lo que sentimos. Y yo decía, no quiero un Tamagotchi, no quiero, quiero que todo sea ¿No? Yo real, sí, ¿no? ¿por qué no? No. O sea, sí quiero un juguete, pero no uno que me reemplace Ah, ok, ok, lo ok. que es la vida, ¿me entiendes? Entonces, eso, nada, qué valioso esto que nos acabas de compartir, y hemos tenido definitivamente una conversación muy profunda. Gracias Sí. por abrirte con nosotros, por compartir de tus experiencias, de tus aprendizajes, por permitirnos ver que desde aquí de Ecuador pasan cosas grandes, que no es una limitante la situación en la que estemos, que valoremos mucho las personas con las que nos rodeamos, y un montón de enseñanzas y aprendizajes que están aquí en este episodio. Y pues ya para finalizar este gran espacio, si tú pudieras escribir un mensaje en el cielo para que todas las chicas del mundo y también todos los chicos pues lo vieran, ¿cuál sería ese mensaje que les dejaría? Cualquier barrera está en... O sea, el miedo es el asesino del alma, el asesino de la mente. Cualquier cosa que vos quieras hacer, como vas a poder hacerla. Pero ese querer hacer tiene que venir acompañado de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, de mucha constancia, de mucha persistencia, de mucha perseverancia. No hay límites. O sea, la realidad es solo lo que configuramos en nuestra mente y la percepción que tenemos sobre lo que nos rodea. Pero si tú decides cambiar esa realidad, si tú decides cambiar esa percepción, y eso a veces es un trabajo y es un proceso, pero no hay límites. Ajá. Qué cool. Muchísimas gracias, Marilyn. De verdad que hemos aprendido un montón y que seguro que muchas preguntas van a salir de la audiencia, así que esperamos que estés súper abierta de poder también responder a esta audiencia tan bonita. Y para que pase ese tipo de cosas, tienes que suscribirte,
que seguirnos en Spotify, YouTube, porque pues la única forma de hacer que esto realmente llegue a más personas es que tú lo compartas. Gracias a todos y que les vaya muy bien. Juego de aquí para siempre. Para Cuídense. siempre. Bye. Bye.